Capítulo 2. La cleptocracia crece como un tumor maligno. El presidente Hugo Chávez llegó al poder en 1998, después de una ruidosa campaña a favor del cambio. Quería modificar la constitución e incluso el nombre del país. La República de Venezuela, creada 40 años antes, era el país más rico de América del Sur y había sido una de las democracias más sólidas. También, como muchos estados petroleros, Venezuela era nepotista y corrupta. Si bien al estilo de siempre, a veces se sobornaba a los políticos. A cambio, ellos concedían en ocasiones contratos a sus amigos. Cuando los precios del petróleo cayeron en los años 90, esos tejemanemes generaron mucho enfado. Chávez, un teniente coronel del ejército venezolano que había dado un golpe de estado fallido en 1992, reconoció ese enfado y lo utilizó. Cuando salió de la cárcel, ganó unas elecciones presentándose contra la corrupta República de Venezuela. Prometió crear en su lugar una República Bolivariana de Venezuela más honrada. Un año después, cuando aún se lo consideraba un reformista, el nuevo presidente venezolano se reunió con el jefe de la policía interna, Jesús Urdaneta. Los dos hombres se habían conocido cuando eran jóvenes, cadetes del ejército. Juntos habían planeado el golpe de Estado de 1992. Juntos fueron a la cárcel cuando el golpe fracasó. A Urdaneta se le consideraba parte del circo íntimo de Chávez. Urdaneta fue a ver a Chávez porque tenía pruebas de que el nuevo gobierno, supuestamente revolucionario, también había empezado a incurrir en prácticas corruptas. Informó al presidente de que varios altos cargos de su gobierno estaban inflando las facturas de los contratos públicos, incluido el contrato para la impresión de la nueva constitución propuesta por Chávez. Según explicó años después, Urdaneta instó a Chávez a poner fin a ese proceder. Si se negaba, dijo, se generalizaría. Chávez lo escuchó, pero no dijo nada. Una semana después, pidió su dimisión de improviso. El Tribunal Supremo de Venezuela bloqueó cualquier intento de investigar la corrupción. Como Urdaneta había predicho, la élite gobernante captó el mensaje. Si eres leal, puedes robar. Al igual que Putin, Chávez tomó una decisión. Nadie lo formó a convertir en Venezuela en una cleptocracia. E incluso su propio jefe de inteligencia se sorprendió cuando lo hizo. Tampoco se vio de algún modo obligado a aceptar prácticas cleptocráticas por razones culturales o históricas o por el peso de los precedentes. Por el contrario, si se hubiera puesto del lado de Urdaneta y hubiera exigido honradez a todo el sector público, su popularidad podría haber aumentado. Su régimen podría haber tenido más posibilidades de mejorar realmente la vida de sus ciudadanos, que es lo que decía que quería hacer. En cambio, al igual que Putin, hizo un cálculo político distinto, cuyo objetivo no era traer la prosperidad a su país, sino mantenerse en el poder para siempre. Apostó que los funcionarios corruptos serían más manejables que los honestos. Y acertó. En los años siguientes, los compiches de Chávez apoyaron la campaña del presidente para eliminar todo tipo de rendición de cuentas y transparencia, tanto porque hacerlo los ayudaba a mantenerse en el poder como porque impedía que sus actividades se sometieran a examen. Al igual que Putin, Chávez fue debilitando poco a poco las instituciones democráticas de Venezuela. La prensa, los tribunales, la administración pública, los defensores del pueblo. Pese a proclamar su fe en la democracia, sus partidarios también le siguieron las corrientes en ese aspecto. Con el tiempo, el propio Estado empezó a actuar como un sindicato del crimen, un parásito que despojaba de recursos a su anfitrión. Los empleados del Estado, cómplices de ese proceso, adoptaron las prácticas de la omerta, mantener la boca cerrada. Como todo el mundo infringía la ley, nadie quería hablar de ello. Para los funcionarios que participaron, las ganancias fueron extraordinarias. Durante los 14 años que Chávez estuvo en el poder, Venezuela se embolsó casi 800.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones de petróleo. Es cierto que gran parte de ese dinero sirvió para financiar planes estatales de prestaciones sociales, los mismos planes
que convencieron a sus admiradores extranjeros de que Chávez era un héroe progresista. Sin embargo, cientos de miles de millones de dólares de petróleo de Venezuela, S.A. PDVSA, la petrolera estatal, así como de otras empresas públicas venezolanas, acabaron en cuentas bancarias de todo el mundo. En 2017, unos investigadores descubrieron que varios altos cargos de PDVSA habían estado ocultando millones de dólares robados en un banco portugués, el Banco Espíritu Santo. Una investigación de 2021 demostró que los bancos suizos ocultaban más de 10 millones de dólares por cuenta de los altos funcionarios que trabajaban en los bancos, compañías eléctricas y otras entidades del Estado venezolano. Ese mismo año, un grupo de periodistas destapó un fraude de una petrolera venezolana que ascendía a casi 2 millones de dólares y que se había tramitado a través de bancos del Principado de Andorra. Es de suponer que quienes cometieron más fraudes imposibles de descubrir a través de paraísos fiscales. Transparencia Venezuela, una organización sin ánimo de lucro que lucha contra la corrupción, ha documentado 127 casos de corrupción relevantes relacionados solo con PDVSA, 17 de los cuales se cree que ascienden a más de 1.000 millones de dólares. Robar de la industria petrolera no era la única fuente de ingresos ilícitos para los miembros del régimen. Aún más importante, era una clase de corrupción que no había existido a tan gran escala con anterioridad. La industria de la manipulación de los tipos de cambio, creada por el bizantino sistema estatal de tipos de cambio múltiples. Al principio, esas oportunidades estaban abiertas a todos. Los jóvenes venezolanos que estudiaban en el extranjero podían solicitar una asignación de dólares baratos que debían utilizar para pagarse los estudios. Miles de jóvenes de clase media enseguida descubrieron cómo burlar el sistema, lo que ocasionó un pequeño boom de venezolanos en academias de inglés de Dublín y sus alrededores. Iban a beber Guinness, aprender unas cuantas frases y sacar el máximo provecho de los tipos de cambio artificiales. Otros no salieron nunca de Venezuela, sino que pagaron a centros académicos sin escrúpulos para que presentaran papeles que sugerían que habían estudiado en el extranjero. A continuación, los dólares baratos podían cambiarse en el mercado negro por muchos más bolívares venezolanos de los que habían costado comprarlos, con los que el estudiante obtiene unos miles de dólares de beneficio. El periodista Francisco Toro llama a esta masificación del fraude democratización de la cleptocracia, aunque, por supuesto, también había grandes defraudadores. Los que tenían contactos verdaderamente buenos descubrieron cómo solicitar cientos de millones de dólares para importar piezas de recambio, suministros médicos, equipos de telecomunicaciones, sustancias químicas, ordenadores. Si Venezuela necesitaba importar algo, alguien se encargaba de generar la documentación falsa y efectuar sobornos discretos, solo por obtener acceso a la moneda barata. Nadie sabe realmente cuánto se perdió. En Caracas, en 2020, estuve sentado en una sala llena de gente que debatía cuánto dinero exactamente había robado el régimen. ¿Más de 200.000 millones de dólares? ¿Más de 600.000 millones? Un juego de salón que también se practica en Moscú. Jorge Giordani, un economista marxista que fue ministro de Economía y Finanzas de Chávez, ha calculado que la cantidad robada antes de 2013, el año de su muerte, fue quizás de 300.000 millones de dólares. La pérdida es visible en el paisaje urbano de Caracas. Dispersos por la capital venezolana, hay muchos edificios de pisos nuevos, pero vacíos, cuya existencia es, según se dice, un efecto secundario del blanqueo de dinero. Sin ningún otro lugar donde colocar el dinero ilícito, sus dueños lo almacenan en vidrio y hormigón, con la esperanza de que los precios inmobiliarios vuelvan a subir algún día. El impacto de esta práctica se extiende más allá de Caracas. Un tribunal de Miami ha acusado a una red de altos funcionarios venezolanos de blanquear más de 1.200 millones de dólares en propiedades y diversos activos en Florida y otros lugares. Las investigaciones sobre eso y otros casos ocupan a organismos de orden público de todo el mundo.
Durante mucho tiempo, el Estado venezolano no solo ocultó sus fraudes a la ley, sino también a la opinión pública. Siguiendo el ejemplo de la campaña de Putin para convencer al mundo de que creía en la democracia, Chávez persuadió personas de dentro y fuera del país de que su revolución bolivariana era beneficiosa para la gente corriente y sobre todo para los pobres. Atrajo a famosos y admiradores, especialmente de la extrema izquierda europea. En 2007, Hans Mosdorf, el último primer ministro comunista de Alemania Oriental, me dijo que el socialismo bolivariano de Chávez representaba su mayor esperanza. Imaginaba que las ideas marxistas que habían provocado la caída de Alemania Oriental lograrían, por fin, llevar la prosperidad a América Latina. Jeremy Corbyn, el líder de extrema izquierda del Partido Laborista Británico, presumía de sus reuniones con Chávez y en ocasiones descubrió su régimen como una inspiración para todos los que luchábamos contra la austeridad económica y la economía neoliberal. Esos admiradores se sentían atraídos por el antiamericanismo, el neomarxismo y el populismo autoritario y ampuloso de Chávez. Las imágenes creadas por la propaganda. Algunos de ellos quizás desconocieron la corrupción, pero si la conocían, les dio igual. La ignoraron y desdeñaron su importancia, al menos hasta que toda la economía se hundió. El declive empezó con la industria petrolera. El primer revés llegó en 2003, cuando Chávez sumió el sector en el caos al despedir 19.000 trabajadores petroleros que se habían declarado en huelga y sustituir a los expertos por partidarios del régimen. Más tarde, los precios de las materias primas bajaron. Más tarde aún, la administración Trump impuso sanciones a PDVSA, lo que aceleró la caída. Ese mismo tiempo, debido a los fraudes cambiarios, Venezuela empezó a padecer una escasez extrema de todo. Miles de millones, o quizás decenas de miles de millones de fondos estatales se habían volatilizado sin dejar rastro. Toda la moneda extranjera del país se había ocultado en cuentas particulares de paraísos fiscales. La hiperinflación se aceleró y los artículos importados desaparecieron. Acabaron reapareciendo, pero solo algunos. Cuando estuve en Caracas en 2020, vi tiendas que aceptaban monedas fuertes donde los venezolanos con acceso a dólares podían comprar cereales, cheiros o ketchup Heinz. Entretanto, los que no tenían dólares se enfrentaban al hambre y a la desnutrición, sino a la inanición absoluta. La organización benéfica católica Cáritas estimó en 2019 que el 78% de los venezolanos comían menos que antes y que el 41% pasaban días enteros sin probar bocado. Los médicos de los hospitales venezolanos recibieron presiones para no incluir la desnutrición ni como causa de enfermedad ni como causa de muerte. Susana Rafali, una reconocida experta en seguridad alimentaria, me contó que había sido testigo de una cena inaudita en un hospital. Los padres de un niño que había muerto de inanición intentaron entregar el cadáver porque tenían que los funcionarios del Estado se lo llevaran para ocultarlo. También visitó una zona rural donde los niños salían de escuela a mediodía para cazar pájaros y iguanas que se cocinaban y consumían a la hora de comer. La corrupción, como se vio, no era un efecto secundario menor de la revolución bolivariana. La corrupción estaba en la base de la autocracia que había sustituido a la democracia, y los venezolanos lo sabían. Esa fue la razón de que, en los meses posteriores a la investidura de Nicolás Maduro como presidente, en 2013, una serie de poderosas manifestaciones acudieron al país. Se tenía la sensación de que el régimen tendría que haberse acabado con la muerte de Chávez, y muchos esperaban que así fuera. En cambio, ese fue el momento en que Autocracia S.A. ofreció ayudar. ¿Cómo sobrevive un Estado canalla cuando se le imponen sanciones? Tener nuevas vías de financiamiento como el narcotráfico, la explotación ilegal de minas, la extorsión, el secuestro o el contrabando de gasolina puede ayudar. En momentos distintos, diferentes miembros de la élite venezolana los han probado todas. Generales, exministros y funcionarios de servicios de seguridad han sido sospechosos de traficar con cocaína e incluso condenados en firme. Actualmente,
La frontera combo-venezolana está sembrada de minas de oro ilegales. Los secuestros continúan siendo un peligro bien conocido en el trayecto entre el aeropuerto y el centro de Caracas. Mis amigos me aconsejaron que llegara de día. Sin embargo, un estado que es miembro de Autocracia S.A. también tiene otras opciones. Puede encontrar amigos y socios comerciales en otros estados sancionados, así como empresas a las que no solo no les molesta la corrupción, sino que están encantadas de fomentarlas e incluso participar directamente. Cuando las empresas norteamericanas, sudamericanas y europeas empezaron a marcharse de Venezuela, ahuyentadas por la inestabilidad y el riesgo, hubo compañías rusas que, actuando tanto por iniciativa propia como en nombre del Estado, acudieron para ocupar su lugar. Rosneft, Gazprom, Lukoil y TNKBP, un consorcio ruso-británico, invirtieron dinero en el petróleo, la agricultura e incluso en el sector manufacturero venezolanos. La exportación de cereales rusos subvencionados a Venezuela aumentaron y sustituyeron a los cereales que antes llegaban de Estados Unidos y Canadá. La gasolina importada de Rusia pasó a ser la única disponible en Venezuela. También llegaron a Caracas armas y equipamiento militar por un valor cercano a $4.000 millones, incluidos 100.000 fusiles Kalashnikov, 24 aviones de combate y 50 helicópteros. Como las instituciones internacionales cada vez estaban menos dispuestas a prestarle dinero a Venezuela, China dio un paso al frente para ocupar su lugar. Al principio, se lo prestó sin condiciones, es decir, sin exigir reformas económicas o de otro tipo de cambio. Eso permitió primero a Chávez y después a Maduro, su sucesor, aplazar cualquier clase de ajuste financiero y continuar con las políticas que acabaron hundiendo la economía venezolana. En torno al 2013 o 2014, los chinos por fin se dieron cuenta de que podían no recuperar nunca los casi $30.000 millones prestados, y que un sistema ferroviario de alta velocidad increíblemente costoso, financiado por ellos, que debía atravesar las llanuras meridionales poco pobladas de Venezuela, jamás se terminaría. Los contratistas venezolanos firmaban contratos y luego los fugaban, sin más ni más, con el dinero. Como esa clase de corrupción parecía ser nueva, incluso para ellos, los inversores chinos empezaron a pedir cambios en las políticas de Estado. En cierto momento, algunos funcionarios chinos, por fin conscientes de la importancia de la gobernanza, mantuvieron conversaciones clandestinas con la oposición venezolana. Sin embargo, esas preocupaciones jamás disuadieron a China de vender al gobierno de Maduro tecnología de vigilancia, equipamiento de control de multitudes y material antidisturbios, junto con cañones de agua, pistolas de gases lacrimógenos y gigantescas paredes móviles que podían impedir que la gente formara multitudes. Todos ellos instrumentos que ayudaron a evitar que la oposición accediera al poder. Al igual que China, Cuba tenía razones, tanto económicas como ideológicas, para respaldar a Venezuela. Desde el comienzo de la presidencia de Chávez, los dos países se sintieron unidos por su postura contraria a Estados Unidos. Venezuela suministraba a Cuba petróleo subvencionado. A cambio, recibía del gobierno cubano soldados, policías y expertos en seguridad e inteligencia. Algunos para sustituir a venezolanos de los que Chávez no se fiaba, así como entrenadores deportivos, médicos y enfermeras. Los espías cubanos siguen ayudando al régimen venezolano a reprimir la disidencia que surge cada tiempo en el seno del ejército. Y Cuba también le ha enseñado a utilizar la escasez en su beneficio, repartiendo raciones de alimentos entre sus partidarios y retirándoselas a los opositores como castigo. El hambre y la desnutrición han aprendido los cubanos también pueden ser instrumentos políticos. En cambio, la cordial relación entre Venezuela y Turquía no parece ser fruto de la ideología, sino de los vínculos personales entre Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, y Maduro. Ambos le tienen aversión a la democracia, así como los movimientos anticorrupción dentro de sus países, y se sienten ofendidos
por democracias consolidadas de todo el mundo. En una visita a Caracas en 2018, Erdogan declaró que los habían insultado tanto a él como a Maduro. A veces nos llaman el sultán o dictador. No les prestamos atención. Eso selló su amistad. Venezuela elude de las sanciones, exporta ahora a Turquía y recibe alimentos a cambio. Sin embargo, ninguna de las relaciones exteriores de Venezuela es más improbable que los hechos y profundos vínculos del régimen con Irán. Ambos países tienen poco en común desde el punto de vista histórico, geográfico o ideológico. La República Islámica es una teocracia. La República Bolivariana promueve, en teoría, el internacionalismo de izquierda. Lo que las une es el petróleo, el antiamericanismo, la oposición a sus movimientos democráticos internos y la necesidad de aprender el arte oscuro de eludir sanciones. Mientras que la mayoría de los países se relacionan entre sí sobre la base del comercio o la afinidad, Venezuela e Irán goza a partir de un sentimiento de agravio compartido, así como de interés común en la venta clandestina de petróleo. Desde 2000, Irán ha aumentado su ayuda de manera sistemática, primero a Chávez y luego a Maduro. Los iraníes compraron oro venezolano y a cambio le enviaron alimentos y gasolina. Se cree que asesoran a Venezuela en táctica represiva contra los disidentes. También le ayudaron a construir una fábrica de drones y han enviado equipamiento y personal para contribuir a la reparación de las refinerías de petróleo venezolanas. Los venezolanos, por su parte, podrían haber ayudado a blanquear dinero para Hezbollah, el grupo terrorista respaldado por Irán, y se cree que también ha proporcionado pasaportes a miembros de esa organización y a funcionarios iraníes. La ayuda de Irán por sí sola habría mejorado mucho la situación del régimen venezolano. Sin embargo, la suma de Irán, Rusia, China, Cuba y Turquía lo han mantenido a flote pese a su extrema impopularidad. Incluso le ha permitido apoyar autócratas en otros países. En octubre del 2022, 5 comerciantes de crudo rusos y 2 españoles fueron acusados formalmente en Estados Unidos de participar en un elaborado complot para eludir tanto las sanciones estadounidenses a la industria petrolera venezolana como la prohibición de exportar componentes electrónicos y otra tecnología a Rusia. Mediante una compleja red de empresas fantasmas, la misma clase de sociedades interpuestas con las que se encubre la tendencia de propiedades en todo el mundo democrático, los 7 comerciantes se confabularon para vender petróleo venezolano a compradores de China sin revelar su procedencia. Una acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que las ganancias se invirtieron en comprar componentes de alta tecnología a empresas de Estados Unidos para contratistas militares rusos, que los utilizaron para fabricar armas destinadas a matar ucranianos. Esa trama en concreto se descubrió. ¿Cuántas más siguen ocultas? Sabemos que otras siguen operando eficazmente en otras autocracias, en otros continentes, como participantes distintos que hablan idiomas distintos, pero que actúan de manera muy parecida. Por ejemplo, en Zimbabue. Webert Ángel es un pastor evangélico y empresario anglo-zimbabuense que predica el evangelio de la prosperidad, curaciones, profecías, asesoramiento financiero. En su página web aparece como un smoking blanco y una pajarita negra. La página incluye enlaces a sus diversos proyectos, entre ellos la Academia de Millonarios, que enseña los aspectos fundamentales de hacerse millonario, y un retiro profético, en el que, previo pago, los participantes vivirán la experiencia de verse cara a cara con el profeta de Dios, del cristianismo y de esta última dispensación, el profeta Webert Ángel. ¿Por qué querría nadie apuntarse? Porque este es el hombre al que presidentes de todo el mundo llaman por teléfono para recibir enseñanzas. Por quien los millonarios y multimillonarios del mundo se pelearían por conocer con la esperanza de oír una frase que mejore su trayectoria en la vida. Predice erupciones volcánicas, accidentes de avión, incluso las victorias del equipo de fútbol Manchester United, y divulga esas profecías en 3 canales de YouTube: Miracle TV, Good News TV y Wow TV.
También ha publicado más de una decena de libros, entre ellos How to Hear the Voice of God, cómo oír la voz de Dios, Defeating the Demon of Poverty, cómo vencer al demonio de la pobreza, y The Greatest Secret God Told Me About Money, el mayor secreto que Dios me contó acerca del dinero. Como un mago, a veces incluso encuentra dinero milagroso, oro, diamantes y billetes en los bolsillos o cuentas bancarias de la gente. En marzo del 2023 salió a la luz otra faceta de Huberte Ángel, cuando apareció, sin saberlo, en un documental en 4 entregas de Al Jazeera titulado Gold Mafia, Mafia del Oro. El filme describía una serie de tramas de contrabando de oro solapadas, algunas de ellas estrechamente relacionadas con el partido gobernante de Zimbabue y su presidente, Emmerson Mnangagwa. Una de ellas utilizaba los correos humanos de siempre y pagaba a funcionarios de los aeropuertos para que hicieran la vista gorda, mientras ellos pasaban lingotes de oro a Dubái en su equipaje de mano. El oro pertenece a personas que lo han robado o que no pueden venderlo legalmente a causa de sanciones internacionales. Ángel, que fue filmado por periodistas que él tenía por empleados de un multimillonario chino, aparece en un papel un poco distinto. Después de ser nombrado embajador itinerante de Zimbabue, en teoría, para ayudar a traer inversiones sin comercio al país, aprovecha su impunidad diplomática para facilitar el clásico blanqueo de dinero. El metálico obtenido con la venta de oro se transfiere a las cuentas bancarias de organizaciones criminales. A continuación, estas entregan una cantidad equivalente de dinero sucio al gobierno de Zimbabue, a través de un portavoz. Ángel calificó el documental de desinformación, especulación y un intento deliberado de ultrajar al enviado presidencial y embajador itinerante, el excelentísimo embajador Hubert Ángel. El asistente personal de Ángel es otro pastor evangélico, Ricky Dolan, blanco, británico, y a juzgar por su cuenta de Twitter, defensor de los valores conservadores y activistas a tiempo parcial contra las marchas del orgullo. El pastor Ricky, también filmado a escondidas, dice a cámara que el presidente Mnangagwa se asegurará de que la trama no fracase. Mientras aceite la maquinaria en África, no hay problema, ofrece al periodista de Al Jazeera, que, una vez más, cree que trabaja por un multimillonario chino. Una reunión con el presidente. Lo único que pide a cambio es un pago de facilitación de $200,000 para organizarla. En un video difundido después de que se destapara el escándalo, Dolan dijo que el documental era obra de afiliados al Jazeera financiados por el imperialismo y que lo habían montado cruelmente para presentar un relato falso. Junto a Ángel y Dolan, el filme aparece un repertorio impresionante de personajes de toda África y Oriente Próximo. Entre ellos, hay un canadiense afincado en Dubái. La mayor parte del tiempo, puedo moverme todo lo que quiera por donde quiera. Lo mejor del oro es que es dinero constante y sonante. Otra es la sobrina del presidente Mnangagwa, que trabaja en el Banco Nacional. Un tercero es líder de un partido político keniano, propietario de varias empresas de comercio con oro en Dubái y casualmente, pastor. Su modelo de negocio grupal es una irónica versión de la inversa de la globalización. Personas de América del Norte, del sur de África, Gran Bretaña y Emiratos Árabes Unidos que se unen encantadas para colaborar más allá de sus fronteras. Juntas, eluden de las sanciones y se benefician unas a otras, ayudadas por la falta de transparencia de Zimbabue y la represión de toda la oposición política. También representan algo nuevo. La corrupción política forma parte de la vida en Zimbabue. Al igual que en Venezuela y en buena parte del mundo desarrollado, desde hace ya tiempo, después de ganar una guerra para independizarse de Gran Bretaña en 1980, el líder revolucionario
Robert Mugabe creó un clásico estado de partido único. Él y Mnangagwa, su jefe de seguridad, en esa época, reprimieron y asesinaron a sus rivales y acabaron gobernando el país como una red clientelar cada vez más extensa. Sin embargo, en los años 80, no se efectuaban complejos transacciones internacionales, ni había intermediarios en Dubái. La mayor parte del botín, empleos, contratos, sobornos, iba a parar a manos de empresarios privilegiados de la tribu Shona de Mugabe. La procedencia del dinero también era la de siempre. En los 20 años posteriores de la independencia, las granjas con propietarios blancos siguieron produciendo los cultivos comerciales, principalmente tabaco, pero también azúcar y flor cortada, que representan la mayor parte de las exportaciones de Zimbabue. Ese sistema se fue al traste en 2002, con una reforma agraria prometida desde hace tiempo, muy necesaria, y en la práctica caótica y violenta. Mugabe expropió a muchos de los agricultores blancos, entregó gran parte de la tierra a sus partidarios y expulsó a muchos de los antiguos trabajadores agrícolas negros. La producción agraria se desplomó. Los ingresos por exportaciones cayeron en picado. El Banco Central empezó a emitir dinero y la inflación aumentó. El gobierno impuso controles cambiarios con el mismo resultado que en Venezuela. Los miembros del régimen aprendieron a manipular el sistema de tipos de cambio múltiple. Por su parte, la minoría sustituyó a la agricultura como principal fuente de moneda fuerte, y eso también ayudó a los zimbabuenses con buenos contactos, a quienes el oro les resultaba más fácil de exportar y vender en negro que el tabaco o las flores. Sin embargo, no solo en Zimbabue había cambiado. Los sistemas financieros de todo el mundo se habían acostumbrado al dinero cleptocrático. Entre 1980 y 2002 surgieron nuevos tipos de Estado, no meros paraísos fiscales, sino jurisdicciones puente, como las llama un estudio de la Fundación Nacional para la Democracia. Se trata de estados híbridos que son parte legítima del sistema financiero internacional, que comercian normalmente con el mundo democrático, que en ocasiones son miembros de alianzas militares democráticas, pero que también están dispuestos a blanquear o aceptar dinero doloso o robado o ayudar a personas y empresas que han sido sancionadas. Por ejemplo, en los últimos años, Emiratos Árabes Unidos ha puesto muchas más facilidades para que los extranjeros, incluso los sancionados, se hagan residentes o incluso ciudadanos y adquieran propiedades. Como consecuencia, la compra de bienes raíces en el país por parte de rusos aumentó un cierto por ciento tras la invasión de Ucrania. Turquía también ha creado lagunas jurídicas que facilitan no solo a los rusos, sino a cualquiera transferir dinero al país, importar metálico y oro directamente. Además de esas invitaciones abiertas a extranjeros sancionados, ese comercio tiene una faceta clandestina. El contrabando de oro a Dubái, por ejemplo, o las tramas turcas para transportar oro de Venezuela a Irán. La entrada de dinero cleptocrático también puede fortalecer a los propios regímenes y volverlos más autocráticos y represivos. A partir de 2022, las exportaciones de Kirguistán a Rusia se multiplicaron por 2,5. Entre los productos que salían de la República Centroasiática, había algunos que los kirguises nunca habían exportado a Rusia. Champú, palillos, jabón, piezas de recambio para coches y otros artículos fabricados en Europa o China por empresas europeas o chinas que querían eludir las sanciones. En paralelo, también aparecieron en los mercados europeos madera y productos derivados de la fabricación fabricados en Bielorrusia, pero etiquetados como si procedieran de Kirguistán o Kazajistán, ninguno de los cuales habían exportado madera a Europa con anterioridad. En el mismo periodo de 2 años, el régimen autocrático de Kirguistán también se endureció. Después de haber permitido una presencia relativamente libre y un diálogo político abierto, uno de los más abiertos de la región, empezó a prohibir publicaciones y aprobar leyes que cortaban a los periodistas.
El Estado les confiscó los teléfonos y ordenadores portátiles. En algunos casos, tras acusarlos de infringir una ley redactada en términos muy vagos que prohíbe llamar a la desobediencia y a los disturbios multitudinarios. El cambio fue drástico. En 2007, Bektor Iskender confundó Club, un sitio web de investigación kirguís que realizaba reportajes serios sobre corrupción, formaba jóvenes periodistas y cooperaba estrechamente con otras publicaciones centroasiáticas. En 2020, Club publicaba primicias e investigaciones con asiduidad, incluidos una serie de artículos derivados de investigaciones a fondo y muy detallados que sacaban a la luz una trama multimillonaria de contrabando y blanqueo de dinero en Kirguistán. Cuando lo conocí en el verano del 2022, Iskender estaba rebosante de optimismo y planes para proyectos transfronterizos y de investigación. Su charla TED sobre el poder del periodismo de investigación en la lucha contra el crimen fue escuchada por 1,5 millones de personas. Cuando me reuní con él por segunda vez, 18 meses después, se enfrentaba a la perspectiva de un exilio de larga duración. Tomando un café en Varsovia, me dijo que le habían advertido de que debía abandonar el país. El régimen, añadió, se había envalentonado con la enorme entrada de dinero ruso. Las posibilidades de que hubiera un cambio positivo, fuera más libertad de expresión o más transparencia, eran para entonces muy escasas, dada la cantidad de dinero sucio disponible de repente para preservar el status quo. En noviembre del 2023, Kirguistán había bloqueado los sitios web de Club tanto en ruso como en kirguís. A lo largo de una década se produjo un cambio similar en Zimbabue. En 2008, la mala gestión provocó una verdadera crisis. La tasa de inflación estaba por encima del 200 millones%. Los billetes de dólares zimbabuenses más grandes tenían valores de billones, y Mugabe parecía dispuesto a hacer cambios. Surgió una oposición, el Movimiento por el Cambio Democrático. De hecho, su líder, Morgan Tsvangirai, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En ese momento, Mugabe podría haber permitido una transición democrática. Podría haber dado paso a una verdadera reforma económica destinada a beneficiar a todos los zimbabuenses, y no solo el partido gobernante. Podría haber dejado espacio, y al menos para un debate franco sobre la crisis perpetua de Zimbabue. En cambio, respondió con violencia. Los esbirros del partido gobernante hostigaron y dieron palizas a los partidarios de Tsvangirai. El Foro de Derechos Humanos de Zimbabue documentó 137 secuestros políticos, 19 desapariciones, 107 asesinatos y 6 violaciones por motivos políticos. En vez de restituir los derechos de los ciudadanos de Zimbabue, en vez de buscar la prosperidad general, Mugabe y su círculo más cercano aprovecharon oportunidades que no existían en 1980. Pasaron de ser líderes corruptos, tradicionales, a transformarse en otra cosa. Una nueva clase de oligarcas cuyo dinero estaba oculto tras un aluvión de transacciones que la mayoría de los zimbabuenses son incapaces de comprender. En un país en el que algunas personas pueden hacerse inmensamente ricas solo por estar en el lugar indicado en el momento justo, mientras las demás continúan siendo pobres, no es de extrañar que el asesoramiento financiero y el dinero milagroso de Upper Ángel le traigan tanta fe y esperanza. Una clase de magia extranjera invisible ha hecho extremadamente ricos unos pocos. Quizás una clase de magia distinta podría ayudar al resto. No obstante, precisamente porque la magia de la riqueza no estaba al alcance de todos, los dirigentes también tuvieron que buscar nuevas vías para controlar el descontento popular. Después de echar a Mugabe en 2017, Mnangagwa empezó a eliminar a todos los requisitos del Estado de Derecho que quedaban en Zimbabue. Atacó el sistema judicial y modificó la Constitución en 2021 para arrojarse al poder de contratar y despedir jueces,
entre los que repartió sobornos camuflados como préstamos hipotecarios para tenerlos a su favor. En el periodo previo a las elecciones de agosto de 2023, hizo aprobar la ley patriótica, que a todos los efectos consideraba delito que un zimbabuense hablara mal de Zimbabue o de su gobierno a cualquier extranjero. Yo pensaba ir a Zimbabue para observar esas elecciones, pero después de que se aprobara la ley, suspendí el viaje. En cambio, hablé por teléfono con varios candidatos de la oposición durante la campaña. Estaban entusiasmados, organizados y motivados. Me dijeron que la aversión al régimen era generalizada y que estaban seguros de que tenían posibilidades de ganar. Al cabo de unos días, después de que se amañaran las elecciones para asegurar otra victoria del gobierno, uno de ellos me llamó aterrorizado para preguntarme si podía ayudarlo a huir del país. La policía de su distrito estaba deteniendo a sus compañeros. La violencia y la corrupción acarrearon más sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, entre ellas algunas contra personas específicas. Sin embargo, de igual manera que el sistema financiero internacional había creado muchos servicios que podían ayudar a ganar y ocultar su dinero, en 2023 la élite zimbabuense sabía que tenía alternativas. El partido gobernante tenía una larga relación con el Partido Comunista de China, que se remontaba a los tiempos en los que compartían consignas maoístas y hablaban de rebelión campesina. Los chinos habían proporcionado armas, instrucción y asesoramiento al partido ZANU-PF de Mugabe, cuando aún combatía por la independencia, y más tarde durante el conflicto con un partido de liberación rival respaldado por la Unión Soviética. Después de la independencia, China pasó poco a poco a ser el mayor inversor en Zimbabue, el mayor proveedor de importaciones y un importante destino para las exportaciones. En 2022, había contribuido a una amplia variedad de proyectos, desde un almacén farmacéutico nacional hasta el nuevo edificio del Parlamento de Zimbabue. Durante la pandemia, China suministró al país 1 millón de dosis de su vacuna Sinovac para el COVID-19. El interés mutuo estaba claro. China obtenía minerales. En septiembre de 2022, unos inversores chinos firmaron un acuerdo de más de 2.800 millones de dólares para construir instalaciones de procesamiento de litio, platino y níquel que luego se exportarían a fábricas de pilas chinas. A cambio, Zimbabue consiguió acuerdos de banda ancha y tecnología de vigilancia china, lo que incluía equipos y cámaras de vigilancia Huawei que China utiliza desde hace tiempo para perseguirle la pista a la disidencia interna. Otras tecnologías chinas, entre ellas algunas que fabrican software de reconocimiento facial, firmaron acuerdos a fin de proporcionar equipos para lo que se describió vagamente como propósitos policiales. Zimbabue cedió a China su infraestructura de telecomunicaciones. A cambio, China ayudó a Mnangagwa a mantenerse en el poder. Aunque no existe un vínculo histórico profundo entre Harare y Moscú, Mnangagwa y Putin acabaron descubriendo que también tenían mucho en común. Ambos se mantienen en el poder no por medio de elecciones o constituciones, sino gracias a la propaganda, la corrupción y la violencia selectiva. Ambos necesitaban mostrar al público, tanto de su país como del mundo democrático, lo poco que le importaban sus críticas, sus leyes de derechos humanos, su palabrería sobre la democracia. Para demostrar su solidaridad con la cleptocracia rusa, Zimbabue fue uno de los 11 países que votaron en las Naciones Unidas a favor de la anexión rusa de Crimea en 2014, junto con Corea del Norte, Bielorrusia, Cuba y Venezuela. Ese mismo año, Zimbabue otorgó a Rusia una concesión minera de platino y a cambio obtuvo varios cazas MiG-35. En 2019, Putin recibió a Mnangagwa en Moscú, una semana después de que su policía abriera fuego contra varios manifestantes en Harare. Firmaron acuerdos sobre inversiones rusas en la industria de diamantes de Zimbabue. En 2023, su relación pasó al siguiente nivel. Con Mnangagwa se había liderado un movimiento independentista anticolonial, ofreció su apoyo a la brutal guerra de dominio colonial de Putin en Ucrania. Zimbabue declaró en una cumbre Rusia-África celebrada en San Petersburgo, se solidarizaba con la Federación Rusa en la operación militar especial
de su país en Ucrania. En señal de agradecimiento, Putin obsequió a su nuevo camarada con un helicóptero. Este pájaro pronto adornará nuestros cielos, proclamó el portavoz del gobierno zimbabuense. Publicó una fotografía del octogenario Mnangagwa sentado en la cabina junto a una mesa repleta de vino y frutas. El mensaje de Mnangagwa al pueblo zimbabuense y al mundo: las víctimas de las sanciones deben cooperar, afirmó.